Calispera. Hoy es 16 de julio de 2020. Continuando con el tema del cinismo, hoy abordaré algunos posibles reproches que pueden hacérsele al cinismo. Insisto, como en todos los otros videos e inclusive en cualquier otro tema, es imposible primero decirlo todo acerca de algo. Segundo, dar una interpretación absoluta sobre algo. Tercero, hacer que la interpretación que presento, que no es más que una sugerencia interpretativa, agrade a todos los destinatarios de este video. Lo digo porque incluso para mí mismo, cada que termino los videos, siempre pienso en alguna posibilidad de haber dicho otra cosa o de haber dicho de otro modo. Siempre hay posibilidades de agregar, de enmendar, y justamente creo que esa es la razón por la cual me he extendido tanto en los videos del cinismo. Hay tanto por decir, y no solamente porque el tema en sí mismo da muchas vertientes, como cualquier tema, sino porque es que uno mismo no es el mismo jamás. Uno no se repite realmente, sino fantasiosa o imaginariamente. Bueno, no importa, son otros temas. Ante los reproches del cinismo, para el cinismo, o ante las objeciones que se le puedan presentar o las refutaciones que se le puedan presentar al cinismo, hay que decir lo siguiente: todas las refutaciones, todas las objeciones son de índole moral. Lo que pasa es que vamos a tener que distinguir tres formas de esa moral. La primera forma moral de reprochar es desde lo que yo llamo desde la moralina, es decir, desde la sensación de verdad que alguien tiene sobre el mundo y el sentido, que siente entonces que lo que plantea el cinismo o lo que actúa el cinismo es insultante, es malo, es reprochable. Sería pues un reproche moral entendido como es de la moralina o la molestia debido a las sensaciones de verdad. La segunda condición, las estoy diciendo en un orden aleatorio, debí por ejemplo decir primero la que diré a continuación. El reproche moral siempre lo será porque se dice desde el lenguaje. Ya he hablado bastante de qué es la moral en estos videos, simplemente repito, es una noción tomada de Nietzsche. Nietzsche en su texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, creo que de 1873, dice que el poder legislativo del lenguaje es la moral por excelencia. Es decir, se nos impone a todos por igual y sin distingo. Esto va a dar una definición de moral. ¿Qué será moral? Todo aquello que se dé dentro del lenguaje. ¿Qué será moral? Aquello con lo que parece ser estamos obligados a identificarnos para poder ser fundados, para poder pensar, para poder vivir en un mundo, para caminar sus cortes y sus correlaciones. Entonces, desde ese punto de vista, todo reproche que se haga será un reproche moral, puesto que todo es dicho desde el lenguaje, e incluido el mismo cinismo, quiero decir, y puede incluirse el cinismo también como una postura moral entonces, puesto que el cinismo, por mucho que renuncie a las metáforas de la polis, pues haciendo acto lo hace para significar, lo hace desde el lenguaje, hace de sus actos un significante con un significado remitidos a alguien. Y en ese sentido el cinismo también es moral. Por último, hay una tercera forma de reprochar moralmente. Entonces, la primera que dijimos es la moralina, la segunda es la consubstancial o la estructural al lenguaje, y la tercera es reproches hermenéuticos, que no son tanto reproches, sino tratar lo que sabemos del cinismo como un texto, tratar de situarnos en la lógica, en el marco en el que el cinismo se estableció y mirar qué contradicciones tiene, cuáles son sus límites, qué tropos puede llegar a tomar. Desde luego yo no voy a hacer ahora un video ordenado, primero las moralinas, segundo analizar los asuntos desde la moral del lenguaje y tercero como un asunto hermenéutico. Solamente planteo que cualquier objeción pudiera, se me ocurre, estar planteada desde alguna de estas tres, básicamente dos posturas. Es que la primera no es una postura, la segunda forma es básicamente una descripción
de las propiedades del lenguaje. Todo lo que sucede en el lenguaje es moral, así nos callemos y así hagamos actos en vez de decir palabras, ya estamos incluidos en el lenguaje. Bueno, entonces básicamente son dos modos posibles de reprochar. Se reprocha desde la moralina o se puede hacer un análisis hermenéutico, un análisis, digamos, desapasionado para tratar de mirar el marco desde el cual el cinismo operaba y cuáles son los límites lógicos de las verdades que esos mismos marcos implicaban para el cínico. Voy a hablar entonces de algunos reproches que yo tenía aquí anotados, sin pensar necesariamente en esta primera clasificación que he hecho. Bien, entonces, yo no sé si este video se alargará mucho y entonces tenga que hacer 2 o 3 o 4 videos acerca de las refutaciones, pues no importará, ya iremos viendo. Bueno, la primera refutación es su interpretación de la naturaleza. Se puede decir que pensar que la naturaleza es lo eterno, pues es aquella ley a la que tenemos que estar sometidos, pues uno diría, bueno, allí no hay una refutación que hacer, pero digamos desde otra época, porque es una refutación que no se haría desde los tiempos clásicos, hacer de la naturaleza una ley con la cual poder definir al ser humano, una ley cósmica, una ley justa, una ley democrática, una ley básicamente ética que se deduce de la naturaleza, es básicamente una interpretación moral de la naturaleza, cosa que los cínicos realmente ignoraban o que nunca cuestionaron. La interpretación de la physis de tal modo no es exclusiva del cinismo. De hecho, es una interpretación muy antigua que data desde los tiempos de los presocráticos y entonces simplemente es más un rescate, un realce y una actualización de la interpretación de la physis para los cínicos. Pero digamos, si tuviéramos que refutar desde otra época, la naturaleza en sí misma es una interpretación, puesto que no podemos escapar de la moral del lenguaje. Entonces, interpretar, por ejemplo, la naturaleza como equilibrada, armoniosa, necesariamente justa, podría revisarse, en el sentido de los animales matan, la naturaleza no es amorosa, la naturaleza no concibe justicia. Entonces, digamos, primer reproche, toda esa definición del catafisi no secundum naturam en la que se fundamenta el cinismo parte de una interpretación a su vez moral, y aquí por moral, insisto, quiero decir antropológica, humanizada, metaforizada, simbolizada. Además no podemos hacer otra cosa, no estoy peleando ni más faltaba con la posibilidad de lo humano, que en últimas es nuestra dignidad. Bien, segunda refutación, considerar a la vida valiosa. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué? ¿Por qué estar arrojado a la vida hace que uno necesariamente tenga que pensar que la vida es agradable, que la vida es digna de ser vivida o que la vida merece ser defendida? Los cínicos, he dicho en otros videos, defendían como una de sus virtudes cardinales a la filosofía. Recordemos la anécdota de cuando Antístenes, el fundador del cinismo, estaba muriendo y pidió ser liberado de los dolores, y llega Diógenes, su discípulo, con un estilete ofreciéndole matarlo, y Diógenes le dice, no, no, yo estoy pidiendo ser liberado de los dolores, no de la vida. Ahí Diógenes aprende, digamos, el valor de la vida para el cinismo, y ya cuando es un filósofo cínico con todas las de la ley, le reprocha a los demás querer morir, porque usualmente la gente quiere morir, dice el cinismo, no porque la vida sea mala, sino porque la gente ha vivido mal o ha hecho de la vida un mal vivir. Es decir, que el cinismo devuelve la responsabilidad del vivir al ser humano mismo que ha significado la vida o que ha obrado de modo tal que la vida ha dejado de tener un sentido o ha dejado de ser parecida como bella. Pero bueno, alguien pudiera refutarle al cínico, venga, no me convence la idea de que solamente porque estemos viviendo la vida tiene que ser vivida. Y claro que no le refutarían a esos los cínicos, sino todas las escuelas filosóficas de la época helenística. Toda la filosofía griega bueno, casi toda la filosofía griega es esperanzada por la vida. Es esperanzada o metafísicamente porque la vida puede trascender a los espacios netamente materiales,
para alcanzar un más allá divino, pues un más allá que está aquí, más allá divino, trascender a sí mismo, o digamos hasta en un materialismo, la vida vale la pena por buscar el placer. Bueno, alcancé a decir dos refutaciones, voy a tratar de hacer los videos más bien así cortos y los voy a dividir, entonces hasta aquí estas dos primeras posibles refutaciones, intenté ver cómo pudieran ser respondidas por los cínicos, ya estaremos viendo algunas otras. Aftaizan, Kalinistasas y Ayaya, gracias por ver el video.